esta información se fue publicando cada 2 años. Se elaboraba junto, además, dentro de lo que se conocía y se conoce, está legalmente también hoy día establecido como la Agenda Nacional Ambiental. Se hizo hasta el año 2006, ¿no? Luego, lamentablemente, hubo una interrupción en donde se dejó de publicar, se dejó de hacer este esfuerzo, cuando en el 2012-13 asumimos una responsabilidad también nuevamente gubernamental en el Ministerio del Ambiente y empezamos a generar los informes, y se generaron 2 informes del estado del ambiente. Sobre esa base es de que es posible, entonces es recién posible, determinar cuáles son las brechas, dónde están los problemas, dónde están las prioridades y cómo abordar en consecuencia la acción del conjunto de responsables en relación con estos temas, ¿no? Y además señalar a los sectores que tienen alguna responsabilidad en la generación de los problemas ambientales, o también la posibilidad de aprovechar sobre las condiciones ambientales y asumir mejores condiciones de competitividad, plantear ahí los temas, ¿no es cierto? Entonces, es una herramienta central para el mejoramiento del desempeño, para el mejoramiento regulatorio, para la identificación de a dónde asignar los recursos, ¿no? Para abordar las prioridades ambientales. Desde el año 2014, efectivamente, a la fecha, no ha habido un nuevo informe del estado del ambiente. Creo que es ya hora que se retome y que se haga un informe del estado del ambiente, pero sí ha habido 2 esfuerzos importantes, ¿no? Como parte del proceso de la evaluación de desempeño ambiental de la OCDE y CEPAL, es que el Perú preparó un informe, el llamado Estudio de Desempeño Ambiental. Es un estudio que ya no es, a diferencia de los informes del estado del ambiente, son de 2 años, ¿no? Este estudio que menciono es un estudio de 10 años. No hay estudio, debo decir, más completo que ese, porque además mira tendencias, evalúa tendencias y logró sistematizar un conjunto de información que justamente además cubrió así en buena medida esa brecha entre el 2006 y el 2000, más o menos 12, 13. Yo recomiendo fuertemente su lectura, está en la web del MINAM, uno pone ESDA y accede a ese informe, ¿no? Es bastante completo, bastante útil, ¿no? Para saber, para conocer y comprender los principales problemas ambientales y cuál es la tendencia que han tenido estos a lo largo de 10 años. Efectivamente, en el mensaje reciente de la Nación ante el Congreso de la República el 28 de julio, no aparece explícitamente la cuestión ambiental. Hubo mensajes importantes sobre el tema de elevar la inversión en temas de saneamiento para la población urbana al 100% al año 2021 y, por otro lado, lo mismo para la población rural al año 2030. También fue importante la mención al tema de energía renovable, ¿no? ¿Cómo va a ser esa nueva matriz energética? ¿Cuál es el porcentaje de energías renovables? Recordemos que en esto se requieren metas muy concretas y ambiciosas. Preocupa que no haya habido una mención sobre el tema del proyecto de ley, en realidad todavía de hidrocarburos aprobado en la Comisión de Energía. Es preocupante que no haya habido una referencia a que la sostenibilidad de las inversiones en el sector de hidrocarburos no va a estar adecuadamente garantizada con ese proyecto de ley tal y como está. Requiere mejor. El anuncio de que se va a distribuir un documento de identidad a aquellos que estén en el registro de formalización minera es absolutamente insuficiente. Es importante que el Congreso, efectivamente el Pleno, priorice prontamente la aprobación del proyecto de ley que ya está aprobado en la Comisión de Ambiente y que efectivamente establece metas y plazos para la eliminación de las bolsas plásticas y otros empaques. Porque efectivamente aquí hay una enorme oportunidad de elevar el Producto Bruto Interno Nacional, ser más eficiente, ser más inclusivo socialmente en todo lo que es la cuestión laboral y en relación comunitaria, y también ser más eficiente en lo que es tema ambiental. Eso es crecimiento verde. En el caso peruano se reconoce el proceso
que en ese periodo, del 2003 al 2013, se ha hecho, que de manera importante efectivamente se desarrolló la institucionalidad ambiental. En el año 2004 se crea el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que estructura la gestión ambiental y promueve una mayor articulación. Se desarrolla, crea el Ministerio del Ambiente en el año 2008, el OEFA también en el año 2008, el Servicio de Áreas Protegidas en el año 2008, ¿no? Se reconoce igualmente la importancia de la creación del Servicio Nacional de Certificación de Evaluación Sostenible, que se nace. Además también este proceso de desarrollo de la gestión ambiental regional y municipal, porque efectivamente antes del 2003 pues no había unidades ambientales. La Ley General del Ambiente del año 2005, desarrollo normativos en varios ámbitos que permiten efectivamente dar metas más claras, ¿no es cierto?, respecto a cómo avanzar en la gestión ambiental. Destaca mucho el tema en lo que es el rol institucional, el aporte por regulación que se creó en ese periodo y que permite efectivamente la OEFA ejercer la fiscalización. El fortalecimiento y consolidación institucional debe ser para garantizar recursos. Se requieren recursos para que esta institucionalidad opere y ejerza adecuadamente su función. Sí, coincido, debe pensarse un esquema similar para, en general, todas aquellas funciones de monitoreo, de control, etcétera, que hagan viable el esquema, ¿no? Porque finalmente lo que se necesita es que haya una confianza social respecto a que el Estado está cumpliendo su función, ¿no? Y claro, hay determinados aspectos de esta función que deben ser asumidos por quienes generan el costo. Son los titulares de las actividades. Se va a requerir una asignación del presupuesto nacional, porque es una función que está establecida además desde la Constitución al Estado, de que debe cumplir un rol de garantizar un ambiente adecuado, ¿no? Ese proceso debe darse, ¿no? Pues es evidente que efectivamente los gobiernos regionales y municipales no tienen los recursos necesarios para ejercer adecuadamente ese rol. En el caso del Poder Judicial, el 2008, en el Plan de Gestión Ambiental aparece priorizar la necesidad de tener tribunales especializados ambientales. Y eso empieza en el 2013. Entonces se crearon 2 juzgados supraprovinciales, con sede en Madre de Dios, en Puerto Maldonado y el otro en Piura, para ver además distritos judiciales vecinos. En 2017 se reimpulsa y finalmente se crea el módulo de justicia ambiental en Madre de Dios, un juzgado de investigación preparatoria y otro juzgado de sentencia. ¿Y eso cuánto cuesta? No es mucho, son más o menos 700, 800 mil soles. El Poder Judicial pidió al Ministerio de Economía y al Congreso finalmente 5 juzgados. Se aprobó solamente para uno. Se ha anunciado públicamente que se estaría pidiendo alrededor de 8 módulos de justicia ambiental, como el de Madre de Dios, para el 2019. Esperemos que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso lo aprueben. Según información de la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, apenas ni el 1% de las denuncias penales tienen peritaje, lo cual debilita la fuerza de la denuncia, debilita en consecuencia la situación de garantizar derechos ambientales y por lo tanto mantiene situaciones de impunidad. No puede haber reforma de justicia sin que se incluya suficiente y adecuadamente la justicia ambiental. Importante también que el Congreso ratifique el acuerdo de Escazú, y donde finalmente se establece también una serie de puntos sobre justicia, sobre acceso a justicia ambiental. Con este acuerdo se permitirá además un intercambio de experiencias y el mejoramiento de procesos en diversos ámbitos, ¿no? Efectivamente hay un tema vinculado a la justicia ambiental, tanto en su sede jurisdiccional como en su sede administrativa, que requiere ser fortalecida. Sobre esa base, desarrollar, ¿no?, las acciones que desde la administración gubernamental y de la administración de justicia se desarrollan para tener resultados, que es cambio de prácticas. La justicia ambiental es clave y por esa razón en esta evaluación de desempeño ambiental también se aborda esa cuestión y se destaca efectivamente este proceso de creación de fiscalías, ¿no? Se destaca también la creación de estos tribunales administrativos en ambiental, en OEFA, el de recursos hídricos en la ANA, el forestal en OSINFOR, ¿no? La recomendación número 18 de la evaluación de desempeño ambiental señala que se evalúe
y que se cree tribunales ambientales especializados, la fiscalización ambiental, y que se asegure el mantenimiento del aporte por regulación. Y además la necesidad de tener una adecuada, mejores plataformas de coordinación, ¿no?, entre la justicia administrativa y la justicia jurisdiccional, ¿no? Entre otras recomendaciones, el tema de la especialización de la policía y también lo que es la academia y la magistratura. Y con la Escuela de Ministerio Público se planteó la necesidad de que ahí se refuerce la especialización en materia ambiental. Hay que recordar que el Estado invierte de manera significativa en un conjunto de proyectos, ¿no?, y que requieren, igualmente, así como se exige el privado, que requieren acreditar que son sostenibles. Pero no solamente los proyectos, inversión en carreteras, en saneamiento, ¿no?, a los cuales requieren acreditar condiciones ambientales, ¿no? Recién hace poco se ha aprobado el Reglamento Ambiental de Transportes, por ejemplo, de tal manera de que igualmente hay que asegurar, bajo metodologías que son distintas, enfoques y metodologías distintas a la evaluación ambiental de proyectos de inversión, asegurar que estas decisiones estratégicas sean igualmente sostenibles. Junto con ello también se señaló la importancia de no debilitar el sistema de evaluación de impacto ambiental. La inversión, ¿no?, podrá ser más competitiva en la medida que se integre en forma adecuada y eficiente la evaluación ambiental y también el control ambiental. No solamente es el proceso de la revisión adecuada de los proyectos, sino también el tema de la fiscalización. Vincular además también los sistemas, el sistema de evaluación de impacto ambiental con el sistema de fiscalización ambiental, porque forma parte de todo esto de un mismo ciclo de vida de los proyectos y que se retroalimente. En el caso de pasivos ambientales de minería, va a requerir una inversión importante y no solamente depende de lo que cada titular haga en relación a sus operaciones, sino del Estado en general, para descontaminar aquellos pasivos ambientales considerados huerfanitos. En el caso de hidrocarburos ocurre lo mismo. Es igualmente crítica la situación y requiere efectivamente una acción multisectorial, ¿no?, programar inversión, hay que priorizar las zonas de más alto riesgo, donde hay población más expuesta, y adecuado control para efectos de que quienes están ejecutando hoy día los planes de descontaminación de los pasivos a su cargo, pues ejecuten la inversión. No como ocurre, por ejemplo, en la zona de Cuatro Cuencas, donde se viene postergando los planes, en fin, los PACs, los planes de contaminación, etcétera, etcétera, y no se ve resultados concretos, ¿no? Eso tiene que corregirse. No puede acreditarse sostenibilidad si es que no hay una gestión adecuada de los pasivos. Para mencionar algunos, los pasivos vinculados a los botaderos de residuos, ¿no?, municipales, por ejemplo, para ir a un asunto básico, ¿no? Y en unos casos, por ejemplo, Reque, cerca de Chiclayo, es un botadero inmenso, son decenas de hectáreas de botadero, de basura. Hay una inversión de $50 millones más o menos para la construcción del relleno sanitario de Chiclayo con una serie de infraestructuras de sistemas de gestión y que requiere igualmente, pero por otro lado, el cierre de botadero. Eso es un asunto que también requiere inversión. Y como eso tenemos pasivos en todo el territorio, porque no tenemos efectivamente un sistema adecuado de gestión de residuos, ¿no? Se constata, en base a los informes que posee el Perú, de que un porcentaje importante de estos conflictos sociales tienen una naturaleza ambiental. Una forma de medir la eficacia de la política y los instrumentos de gestión ambientales a partir de si logran gestionar adecuadamente los conflictos. La gente está con incertidumbre, con preocupaciones. La política y los instrumentos ambientales deben garantizar derechos, deben evitar los conflictos, tanto derechos del inversionista como derechos de la población de que no se está afectando sus derechos ambientales, de salud, etc. Por otro lado, también el tema de la consulta previa. El Perú, en este periodo, aprobó la ley, aprobó su reglamento y puso en marcha varios procesos de consulta previa, así como también los mecanismos de participación en la toma de decisiones en política ambiental, así como también en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental para mejorar, porque efectivamente hay brechas, hay vacíos, hay necesidad de mejorar en varios campos, ¿no? El criterio es de que el Estado realice la consulta una vez en el proceso, ¿no?, de tal manera de que se incluya todas aquellas cuestiones que permitan garantizar de que no se está afectando derechos de los pueblos indígenas. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento? ¿Cuando se decide el otorgamiento del derecho o
cuando se decide la cuestión ambiental, es decir, cuando se da la certificación ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la tensión. Entonces, siendo una sola vez, ¿en qué momento? ¿Qué cuestiones añade la consulta previa a los mecanismos de participación? Sí, hay una serie de elementos adicionales. En primer lugar, el hecho de que el Estado mismo se asegure que conozcan la naturaleza de la decisión que estaría por adoptarse y recojan las opiniones, percepciones, ideas de los pueblos indígenas en relación con esa decisión. Por ejemplo, el caso de la hidrovía amazónica, para mencionar un caso. Se hizo la consulta previa antes del otorgamiento de concesión, se dio la concesión y hoy día se está haciendo la evaluación ambiental. Hoy día los pueblos indígenas conocen recién con mayor detalle las condiciones de ese proyecto. Bueno, en primer lugar que los procesos de evaluación ambiental, como también los procesos sociales, incluyen mecanismos de participación para recoger todas las inquietudes y propuestas que puedan dar, deben hacerse de manera adecuada. Estos procesos le dan sostenibilidad y mayor competitividad a las decisiones. ¿Qué mejor que las comunidades ribereñas? ¿Qué mejor que aquellos transportistas conocen la dinámica del río, de los ríos, para efectos de proveer información que de otra manera no podría obtenerse por quienes están diseñando el proyecto? Hay veces, no digo en este caso, se tergiversa los procesos de consulta o de participación para establecer un proceso de negociación de otras cuestiones, como, en fin, las carencias que son de responsabilidad del Estado o de responsabilidad de la empresa en otras dimensiones. Y es ahí donde aparecen las tensiones. Entonces, hay que asegurar la integridad y la potencialidad que tienen las evaluaciones ambientales para mejorar la decisión y hacer que el resto de otras cosas que son necesarias también para asegurar la sostenibilidad social, económica y ambiental de los proyectos de inversión se den. La evaluación ambiental se debe realizar desde la idea del proyecto, bajo responsabilidad de quién es el titular del proyecto. Y claro, desde esa etapa se debe efectivamente evaluar un conjunto de escenarios, de alternativas, etc. La evaluación ambiental debe realizarse desde la etapa más temprana posible, debe documentarse de tal manera de ir registrando cómo es de que lo ambiental está integrando e influyendo en la toma de decisiones. El Estado no está esperando ahí en su oficina a que le entreguen el texto y no va acompañando y va validando cosas. También participe la sociedad a través del plan de participación ciudadana en donde los interesados y la población potencialmente afectada participa en el mismo proceso de elaboración de la evaluación de impacto ambiental en consecuencia del diseño del proyecto. Si estamos hablando de una actividad extractiva, entonces el Estado, que tiene el dominio de esos recursos, otorga concesión, ¿no? Entonces, para otorgar la concesión tiene una serie de requisitos, pero no significa que al otorgar la concesión se está dando la autorización de inicio de la actividad. Como parte de la tarea del diseño del proyecto está la evaluación ambiental. Es decir, no puede estar antes la evaluación ambiental porque todavía ni siquiera el Estado me da el derecho para intervenir en ese territorio. Entonces tiene sentido que sea después. La certificación ambiental, que es la resolución administrativa que apruebe ella, el estudio, está sustentado en todo este proceso. La multa y todo el proceso de control sancionador apunta a corregir y sancionar los beneficios ilícitos. Entonces, sí, tiene un rol educativo, pero no es que el OEFA o quien fuese va a ser el maestro de escuela que va a enseñar al titular a cómo hacer las cosas. No hay nadie que conozca mejor las obligaciones ambientales que debe cumplir que el titular, porque él es el que diseñó el proyecto, él sabe qué tipo de insumos peligrosos o no peligrosos, qué riesgos tiene su actividad. El Estado es el que debe vigilar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales contenidas en la ley o en su instrumento de gestión ambiental. Con la Ley General del Ambiente, año 2005, fue parte del proceso de evaluación, se estableció que la multa tiene un máximo de 5.000 UITs. Luego, en el año 2012, se subió a 30.000. Y finalmente se aprobó lo que se aprobó, que fue 50% de los 30.000, es decir, 15.000 UITs.
Ahora, si comparar, y por 3 años, el control, la fiscalización no debe esperar a intervenir cuando ya ocurrió el daño, sino debe asegurar que se cumplan todas aquellas obligaciones contenidas en los instrumentos de gestión ambiental. Y en caso haya incumplimiento, se sanciona, sin que haya daño, sin que haya afectación, por simple y llanamente por el hecho del incumplimiento.